Hola, profe. Listo, esperemos que se vuelvan a conectar en los 10 que estaban ahí, mientras tanto, los que se van conectando, recuerden que es súper importante ir anclando las cosas, ir relacionándolas. Entonces nosotros teníamos unas figuras, contamos la cantidad de pentágonos que tenían, luego ustedes calcularon una fórmula, luego con esa fórmula se hizo una tabla y de esa tabla salieron las parejas ordenadas. Entonces, digamos, ninguna de estas cosas está suelta. Por eso es súper importante que no se olviden de lo que se está haciendo, ¿sí? Porque cada una de esas cosas no está sola, tiene que ver una con la otra, Si se olvidan de una, pues entonces a la hora de hacer las representaciones y las gráficas o las soluciones, pues les van a quedar faltando elementos. Entonces, nuevamente, no olviden todo lo que van haciendo para la relación de los elementos. Sigue, profe. Listo. Ahí ya están viendo la otra pantalla, ¿sí? Sí. Listo. Sí, señor. Entonces estábamos diciendo que colocamos el punto 2,6. ¿Por qué? Porque hablábamos de la figura 2 y esa figura tiene 6 pentágonos. Entonces, ¿cuál sería la siguiente? 311. 311, exacto. Porque ya estamos mirando la figura 3 con el número de pentágonos que tiene esa figura. ¿Sí? Y así sucesivamente podemos seguir haciendo. Entonces, ¿cuál seguiría? 416. 416, exacto. Porque ahí no está pintado en ese dibujito, pero ya teníamos que, ya sabemos que si sigue que a la figura 4, le asociamos el número 16. ¿Y cómo lo hacemos? Con la representación algebraica que encontramos. ¿Cuál era la representación algebraica? 5 por n menos 4. ¿Sí? Entonces, 5 por 4, 20, menos 4, 16. Y eso es lo que comenzamos a hacer acá. ¿Listo? Recuerden, chicos, que, bueno, acá el programa de una vez nos dibuja los puntos en donde van, ¿sí? Pero cuando nosotros queremos hacer hacer esos puntos, ¿qué hacemos? Cuando nosotros los queremos encontrar. Pues por lo general, lo que uno hace es que uno hace una rayita así a lo largo, largo, ¿sí? Acá en 2, porque en 2 es donde voy a mirar. Entonces yo estoy buscando aquí la coordenada 2,6. Entonces cojo en 2 y me imagino la rayita, y luego 6, y me imagino la rayita, y esas rayitas justamente se cruzan, se intersecan en ese punto, ¿sí? Entonces, cuando lo estamos haciendo a mano, así es como lo hacemos. Nos imaginamos una rayita así, perpendicular a cualquier eje de los que estemos mirando. ¿Saben qué es perpendicular? Que el ángulo que está acá, aquí, un segundo, acá, es recto, ¿sí? Por eso es perpendicular, porque este ángulo es recto. Entonces la vemos así como derechita de la otra recta. ¿Sí me hago entender más o menos? ¿O no?
Sí, Jimena dice que sí. Fue. Santiago también dice que sí. ¿Alguien que no? Yo no entendí. Listo. Entonces lo que hacemos aquí, ¿qué no entendiste? ¿Lo de perpendicular o cómo encontrar el punto? No, lo de perpendicular. Ah, listo. Lo que pasa es que esta línea de acá, perdón, un segundito. Lo que Esta pasa, de acá. ¿Sí la ves? habías dicho, ¿te acuerdas que habías mencionado que se cruzaban dos líneas? Lo que la profe está ahí señalando es precisamente el ángulo que forman esas líneas cuando se cruzan. Ah, ya. Entonces siempre ¿Y cómo es? tiene que ser de 90, o sea, recto. Exacto. Entonces, como son, el hecho de que esas líneas sean perpendiculares, lo único que quiere decir es que el ángulo que se forma es de 90. Es un ángulo recto. El ángulo que se forma acá, o bueno, donde lo miremos, acá en este lado. ¿Ustedes ven dónde señalo? Sí. O acá en este lado, o acá, o acá. En fin, ¿sí? ¿Mejor? Ya entendí. Gracias. Vale. Y entonces lo mismo tendríamos que hacer para el otro punto. Entonces, por ejemplo, queremos encontrar la coordenada 4,16. Entonces nos paramos en 4, hacemos la rayita y nos paramos entonces ahora en 16, hacemos la rayita y justamente las dos se cruzan en ese punto. Entonces, por eso es que ahí marcamos ese punto. ¿Listo? ¿Sí, muchachos? ¿No, muchachos? Sí, profe. Sí, sí, sí. Listo. Vengan, abro el chat para leerlos así rápido. Listo. Entonces, bueno, ya nosotros hemos graficado algunos puntos. Entonces, la representación, ¿se acuerdan de la fórmula? ¿Otra vez? ¿Cómo era la fórmula la que acabamos de ver? Bueno, antes de recordar la fórmula, no se les olvide, si ustedes ven aquí, les monto la diapositiva por delante. Si ven en la tabla, lo mismo que decía la profe, entonces acá ubicamos 1 y 1 y eso me hace mi pareja ordenada y esa es la coordenada del primer punto. 2, 6, la segunda pareja ordenada, la coordenada del segundo punto que pintamos. 3, 11, 4, 16, 5, 21, 6, 26 y así puede seguir. Entonces, aquí todo está relacionado con todo. Entonces, la representación gráfica, para poderla hacer, o bien podemos tener solamente la tabla de valores, porque cuando tenemos la tabla de valores, en este caso, nosotros podemos ya imaginarnos qué función nos va a dar. ¿Sí? Entonces, acá, bueno, la fórmula que teníamos, ¿cuál era? 5x, ¿qué? 5x menos 4 igual y. 5x menos 4 igual a y. ¿Sí? Entonces, si ven qué nos pinta, ¿alguno sabe cómo se llama eso? Pues eso no deja de ser una recta, ¿listo? Y esa recta, precisamente, nuestros punticos, los que habíamos hecho, tienen que caer sobre esa recta. Porque si no cayeran sobre esa recta, ¿qué pasaría? Significa que uno tiene más o menos rectángulos. ¿Cómo? Significa que uno tiene más o menos rectángulos diferente a la fórmula. Exacto, sería diferente a la fórmula.
Entonces, esa recta, entonces ya vimos quién es el, acá en la gráfica, quién es el dominio. Y. ¿Cómo? En Jimena, esta escribe en el gráfica, chat qué es ¿quién es el el dominio? ¿Dónde ubicamos el dominio? Jimena dice que es el X. El X. ¿Alguien dice algo distinto? Santiago también dice por ahí, ¿será la línea? Lo dice en pregunta, ¿será la línea? ¿A qué línea te refieres? Porque tenemos varias. La de la negra. Bueno, nosotros habíamos visto entonces que el dominio, como dijo Jimena, lo ubicamos acá en el eje horizontal. Entonces, este sería el dominio de nuestra función, ¿sí? El dominio de nuestra función sería el eje X, porque en el eje X es donde están todos nuestros elementos del conjunto de partidas. ¿Se acuerdan que el conjunto de partidas es el mismo dominio? Entonces, en el X nosotros siempre buscábamos el número de la figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, profe. Exacto. Entonces, como en el dominio, como en el eje X, perdón, nosotros estamos colocando los números de la figura, entonces ese va a ser el dominio. Si nosotros hubiésemos colocado los números de la figura en este eje, en el vertical, pues ese eje sería el dominio. Pero como colocamos los números de la figura en este eje, entonces este es el dominio. Ahora, ¿quién sería el codominio? X. Perdón, Y. Exacto, Y sería el codominio, el conjunto de llegada. Porque en ese Y es donde nosotros estamos buscando, ¿qué estamos buscando en el Y? Las imágenes, ¿cierto? De los elementos del dominio. Entonces, el codominio de la función, F significa de la función, ¿listo? El codominio de la función sería Y. Y esta recta que nosotros acabamos de pintar, esta de acá, ¿cierto? ¿Sí saben a cuál me refiero? ¿Sí, ¿sí ven donde yo señalo? Sí, profe. Bien, esa recta que nosotros acabamos de pintar, ¿cómo fue que la pintamos? ¿Cuál fue la regla que nos hizo poder pintar esa regla, esa recta, perdón? ¿O a qué tuvimos que recurrir para pintarla? Jimena pregunta, ¿ese es el rango? Exacto, Jimena, súper. La recta sería el rango. ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos ubicando todos nuestros punticos. Precisamente en esa recta siempre están como los resultados de hacer la operación, ¿sí se dan cuenta? Entonces, yo cojo acá, aquí cojo el 2. Entonces, le hago las operaciones, ¿sí? Le hago las operaciones que le tenga que hacer y pum, 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 subo y entonces, ¿ahí qué me daría?
Yo cojo el 2, le hago las operaciones y me deslizo. Y entonces, de nuevo, este 2, yo estoy mirando así hacia arriba, entonces se cruza con la recta en este punto, en el punto 6, ¿sí? Y 6 sería el número de pentágonos que tendríamos para la figura número 2. Y así pasa con los demás. Entonces, la recta sería el rango, porque ahí encontramos a todas las imágenes de los elementos del dominio. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, sí, acá dicen que sí. Listo, bien. Entonces, esa sería la representación gráfica de ese primer ejemplo que teníamos. Entonces, sigamos con otros ejemplos. Ay, permítanme un segundo. ¿Ustedes están viendo ahí qué ven? Todo el panel de visualización, ¿cierto? Eso, ahora sí. Ah, ya. Listo, gracias. Entonces, bueno, ya habíamos hablado de la tabla de valores. Listo. De la expresión algebraica, la gráfica, entonces fue la que acabamos de ver. Y ahora veamos entonces otro ejemplo. Entonces, el siguiente patrón que habíamos encontrado. Entonces, la figura 1 tenía un pentágono, la figura 2 tenía 6, la figura 3, ¿cuántos tenía? 16, y bueno, y así. Entonces, comenzamos de nuevo a relacionar, entonces, este sería el diagrama sagital, que es con el que más familiarizados estamos. Entonces, la relación va del conjunto A al conjunto B, entonces A sería el dominio, B sería el codominio, ¿y cuáles números serían el rango? 1, 6, 16 y 31. Exacto, en este caso serían los mismos que los del codominio, que son, como ya lo mencionó su compañero, 1, 6, 16 y 31. Y ahora entonces la tabla de valores para este segundo patrón, entonces sería la siguiente. Entonces, los elementos del dominio, entonces, de nuevo, 1, 1, 2, 6, 3, 16, 4, 31, 5, 51, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el número pues de figuras, obviamente entre una y otra, en comparación con el patrón anterior, como que crecen más rápido, ¿sí? Porque se le está poniendo a ambos lados de a un pentágono. Entonces, crece como más rápido. Entonces, si ven acá, por ejemplo, los elementos del rango son como más grandes ya. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces, y entonces el, ay, qué pena, permítanme un segundo, por favor. Entonces, volvamos. Recuerden que vamos por varias representaciones, ¿no? Entonces ya pasamos de tener las figuras, hicieron el diagrama sagital, ahora lo que hace la profe es pasarlo a una tabla, y de esta tabla vamos a sacar el dominio, el rango, el codominio, y armar las parejas ordenadas, las que van a permitirnos hacer la gráfica. Exacto. Entonces,
Bueno, ya aquí, entonces, de nuevo, esos serían los elementos del rango. Y en la expresión algebraica, de nuevo, la regla o fórmula, mediante la cual mirábamos entonces cuál era la relación entre los elementos del dominio y los elementos de ¿qué? De codominio. Del codominio, exacto. Entonces aquí no iría rango, sino lo que tendríamos que escribir sería codominio. ¿Listo? Y entonces, ay, bueno, y entonces, de nuevo, vámonos a mirar. Ay, un segundo. Ya. Y entonces vámonos a mirar cómo quedaría eso en GeoGebra, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan, Cristian fue el que encontró esta fórmula, ¿sí se acuerdan? Que la explicó en una clase y nos dijo cómo la había encontrado. Entonces, ténganla ahí anotada porque ya se las voy a preguntar, ¿listo? ¿Ya la anotaron? Espera un momentico. Listo, bueno, me avisan, me avisan. Que fue pues de la que él nos contó la vez pasada. Ya, profe. Listo, profesora. Listo. Entonces, permítame un segundito. Ya. Entonces, bueno, borremos esta que teníamos acá, que es del anterior. Y listo. Entonces, de nuevo, ¿en dónde ubicaríamos? Bueno, entonces X y Y quedan en los mismos lugares, ¿no? Porque siguen significando lo mismo. Los X serían nuestros elementos del dominio y los elementos del rango, pues serían los Y. Entonces, comencemos a encontrar esas parejas. Entonces, aquí, ¿cómo armaríamos las parejas? ¿Se acuerdan de la tabla? 1, 1, 1, 1, de nuevo, sí. ¿Cuál más? 2, 2, 6. 6, 2, 6, bien. ¿Cuál más? 3, 16, 3, 16, bien. Y así podríamos seguir graficando y graficando puntos, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? Sí, señora. Y entonces ya tendríamos que hacer la representación gráfica con estos, bueno, la representación gráfica, como habíamos dicho, ¿qué tiene que pasar con esa representación gráfica? En relación con el dibujito, por decirlo así, que nos dé y estos puntos. ¿Qué pasa? se traza una línea y tiene que ser recta. Una línea. Listo, veamos entonces qué nos da esto. Pero entonces, la representación gráfica, la relación entre la representación gráfica y estos puntos, es que estos puntos tienen siempre que estar sobre la función que nos dé, ¿sí? Que es la función, señora. Jimena pregunta, ¿qué pasa si no es recta? ¿Qué pasaría si no es una recta? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Porque precisamente esta regla o esta fórmula que encontramos no nos da una recta, pero no pasa nada porque acá está, también es una función, ¿sí? Solamente que tiene una representación,
bueno, es una función diferente. La que vimos antes es una función lineal porque es una línea y ya les cuento qué pasa con la que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuál era la fórmula? Los que la anotaron, que me la digan, por favor. 5, X, abro paréntesis, X menos 1 sobre 2, cierro paréntesis, más 1 igual Y. Aquí sobre 2 más 1. El más Eso uno me daba igual igual a a paréntesis. listo. Entonces, esta es otro tipo de función, como les decía. Entonces, la función que nos dio ahorita era una función lineal porque queda como una línea. Esta se llama parabólica porque esta curva, esta gráfica, se llama parábola. Entonces, esta sería una función parabólica. Si ustedes ven en la lineal, solamente, digamos que nos aparece la x con exponente 1. Pero aquí, aunque esté, digamos, como disfrazado en la expresión, esperen, les muestro acá. ¿Sí ven? Que digamos, en la anterior fórmula, solo tenemos 5x, la x, el exponente de la x en este caso, ¿cuál sería? El dominio. El exponente. ¿Se acuerdan de 1, 1? Exacto. ¿Se acuerdan de la potenciación? Que digamos, bueno, 2 al cuadrado es igual a 2 por 2. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, Eso, bien. sí, Lina dice Bueno, que Lina no. dice que no. Entonces, la potenciación simplemente es como otra regla que utilizamos y que pues nos da como una propiedad de los números. Entonces, por ejemplo, acá, entonces lo que te decía, 2 al cuadrado, bueno, aquí un poquito feo, pero más o menos es igual a ¿quién? A 2 por 2, ¿sí? La potenciación era la que nos decía que coja el número de aquí abajito y multiplíquelo tantas veces como diga el número de arriba. Entonces hagamos con uno diferente. Entonces 3 a la 2, perdón, sería igual a 3 por 3. Porque ahí, ¿qué nos estarían diciendo? Coja el 3 y multiplíquelo 2 veces por sí mismo. Y así sucesivamente, ¿sí? Pues con cualquier número que yo tome. Eso, ya se acordaron. Entonces, aquí el grado de la X es 1, como ya también dijo uno de sus compañeros. Acá está como camuflado por la forma en que se presenta la ecuación. Pero si nosotros resolvemos eso, ¿qué nos daría? Si resolvemos esto de acá. Daría 1x, 1x, ¿por qué? porque quedaría x por x, quedaría x a la 2, menos 1. Ah, no, quedaría x a la 2. Exacto, quedaría x al cuadrado menos 1. Que sería esto de acá, ¿sí? ¿Sí, Jimena? Lo que Ah, pasa es que que no. cuando hacemos el producto acá, la multiplicación, entonces comenzamos aquí. Entonces, x por x, ¿cuánto es? De x a la 2.
x al cuadrado. Y x por 1, por menos 1, perdón, ¿cuánto es x por menos 1? X Menos menos x, X. menos x. Ay, sí, perdón, ahorita habíamos puesto menos 1, pero no es menos x, precisamente por el producto que hacemos ahí. ¿Sí? Entonces nosotros desarrollamos ese producto y lo que nos da es x al cuadrado menos x. Menos. Entonces, ya el grado de la x, aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es el grado mayor? O el número mayor al cual x está elevado. 2. El 2, exacto. En la anterior era 1, el mayor era 1. Entonces teníamos una función lineal. En este es 2, el mayor exponente. Entonces ya nos cambia completamente la gráfica. Siempre que tengamos, digamos que solamente una X, bueno, que tengamos la X con grado 1, entonces va a ser una función lineal, ¿sí? Acá, digamos que está como un poquito camuflada, pero haciendo los cálculos nos damos cuenta que está la X al cuadrado, precisamente porque hay acá este producto. Entonces, la representación gráfica cambia. Y si fuera, digamos, X al cubo, ¿queda igual o cambia? Si fuera x a la 3, ¿queda igual o cambia? Cambia. Cambiaría, exacto. Nos describiría otra cosa. Sería una gráfica distinta. ¿Sí? No sé si alguno quiera ver cuánto sería, cuál gráfica nos daría. Y la pintamos aquí. ¿Alguien que nos pueda decir una función, una gráfica para hacer que tenga x a la 3? Inventada, pues inventarse. Sí, no es que corresponda a alguna cosa, sino simplemente como por chismosear a ver el X con otro grado, ¿qué gráfica nos daría? Ninguno, no. Bueno, yo voy a decir x a la 3 más 1. X a la 3 más 1. Entonces, si se dan cuenta ahí, chicos, pinta es como una, ¿cómo le podríamos llamar a esta, a la que acabo de pintar? Ya le vamos a poner otro colorcito para que se vea diferente. A la naranjada. ¿Sí ven? Que ya pinta otra función distinta. Como otro dibujo distinto, por decirlo así, entre comillas. ¿Cómo crees, Jimena, que se llamaría esa gráfica? Habíamos dicho que la que era, la que hacíamos primero cuando es x solita nos da una línea. La que es x a la 2 nos da una parábola. La pregunta ahorita es, si esta es x a la 3, ¿cómo crees que se llama? ¿Una curva? Esto ya viene es como a los nombres, ¿sí? Entonces, esta función sería cúbica, porque es x al cubo, entonces sería la función cúbica. ¿Listo? Entonces, cada una tiene como un nombre, como los tipos de representación de las funciones, que es lo que hemos estado viendo. Si ven que todos tienen relaciones, pero hay uno que lo presentamos en tabla, otro es este que presentamos la gráfica, como el dibujito que hace la función, otro es la fórmula, que es la que tenemos por aquí a este lado, ¿sí ven?
aunque se relacionan, todos están relacionados, pero cada uno nos muestra como algo diferente, ¿sí? Jimena dice, son muchos que no entiendo tu pregunta, ¿qué estás preguntando? Sobre los nombres, sí, son muchos los nombres porque van a depender del tipo de exponente que tenga. ¿Listo? Entonces, cuando era el exponente 1 tiene un nombre, el exponente 2 tiene otro nombre y así sucesivamente. Exacto, exacto. Y listo. Entonces, bueno, sigamos acá. Listo. Ahí ya están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora, ya sé. Ah, bueno, y la gráfica que pues fue la que ya vimos, y ahora vamos a ver este tercer ejemplo, y aquí incluimos otro tipo de representación que tienen las funciones. Entonces, las funciones también se pueden representar de manera verbal, ¿sí? Entonces, es un texto donde ahí estaba leyendo a Catalina, y, o sea, las líneas pues tienen el nombre de líneas, ¿sí? Ya depende del tipo de gráfica el nombre que recibe. Y sí, exacto, depende del exponente. Bueno, y entonces, bueno, es un texto donde nos describen nuestra función y a partir de ese texto nosotros podemos construir los otros tipos de representación que ya hemos visto. Entonces, ¿cuáles son los otros tipos de representación que ya vimos? Los tipos de representación, ojo, los elementos de la función son dominio, codominio, rango. Pero ahora estamos hablando de los tipos de representación. ¿De qué manera podemos presentar precisamente una función? Los tipos de representación son la forma en cómo presentamos la información. ¿Ustedes se acuerdan de qué forma hemos mirado los datos? En tabla, gráfica. Perfecto. Entonces, Exacto, vimos uno entonces, en tabla, uno en gráfica, pero ustedes vieron otros. ¿Cuáles? Los vieron ahorita también en la presentación. Hay uno que ustedes hicieron de primero. ¿No, Lea? Sigue, sigue. entonces tenemos ya diagrama sagital, las tablas, la gráfica y la representación algebraica, que es la fórmula. Y ahora vamos a ver la representación verbal. ¿Sí? Entonces, cuando nos dan un texto, entonces nosotros podemos mirar cuáles son los otros tipos de representación. Entonces, por ejemplo, el alquiler de una impresora es de 100,000 pesos mensuales más 50,000 por cada una de las impresiones. Más 50, más 50. Más 50, sí, perdón. Más 50 por cada impresión, pues que saque la impresora, precisamente. Entonces, ¿cómo haríamos aquí para encontrar la regla? Por ejemplo, que nos describa mensualmente cuánto tendrá que pagar una persona por el alquiler de la impresora. ¿Alguno más o menos sabría? Perdón, profe, ¿me podría repetir la pregunta? Listo. La idea aquí es que encontremos la regla, o bueno, una manera de mirar cuánto tiene que pagar mensual la persona que alquila esa impresora. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende el valor que va a pagar la persona? De cada impresión que haga. De las impresiones que haga. Entonces, por ejemplo, si la persona llega a hacer
2 impresiones. ¿Cuánto tendría que pagar por el alquiler? 100 pesos. Por el alquiler. Las 2 impresiones serían